Bueno, sí, no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, pues siempre es un gusto apoyar cualquier iniciativa académica y pues mucho más si viene de los estudiantes de pregrado. Como les explicaba, pues el tema de hoy es sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable, que es una enfermedad que particularmente en las últimas 2 décadas ha venido ampliando mucho el conocimiento que se tiene acerca de ella. Este es un tema que es muy importante porque es una enfermedad que es altamente prevalente, así que es muy probable que ustedes en su práctica clínica como estudiantes y como médicos generales que van a hacer, tengan que enfrentar. Y más allá pues del diagnóstico, de la frecuencia que puede tener, esta es una enfermedad que tiene un alto impacto en mortalidad, en morbilidad, en calidad de vida y en costos para el sistema de salud, por lo que el conocimiento que ustedes adquieren alrededor es realmente fundamental. Como les explicarán en la exposición, es muy importante hacer un diagnóstico adecuado, pero también es muy importante evaluar diagnósticos diferenciales, evaluar las comorbilidades y las complicaciones que puede tener un paciente con este tipo de enfermedad. Entonces, yo los dejo pues con los doctores Sofía y Javier que van a hacer la revisión y pues, posteriormente estaré al tanto para las preguntas que tengan. Listo, muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. El día de hoy tenemos la oportunidad de revisar este tema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, por parte de Sofía Guerrero y mi persona, Javier Monaquero. Como bien lo dijo el doctor, es una enfermedad creciente en importancia, que es muy importante su conocimiento por parte del médico general y por parte del especialista claramente. Así que, bueno, sin más preámbulo, démosle inicio. Bueno, pues como nos mencionaba el doctor y mi compañero, esta es una enfermedad de bastante prevalencia, no solo a nivel mundial, sino en nuestro país, y por eso es de vital importancia conocer su comportamiento epidemiológico. A nivel mundial, esta enfermedad afecta a más del 5% de la población mundial y es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial. En nuestro país también es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial y tiene una alta prevalencia. En este estudio PREPOCOL, que es un estudio de prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Colombia, realizado por la Fundación Neumológica de Colombia, pues se hicieron diferentes encuestas de prevalencia en donde nos arroja un resultado de que el 9% de los adultos mayores de 40 años tienen un diagnóstico de base de POC. Este estudio de prevalencia se realizó teniendo en cuenta diferentes ciudades principales de Colombia, como lo son Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, y pues los resultados que nos arrojó son de vital importancia, tanto así que esta enfermedad está incluida en el Plan Nacional de Salud Pública, en donde aquí plantearon diferentes metas y diferentes estrategias para poder reducir su prevalencia y hacer un diagnóstico oportuno de la misma. Sin embargo, esta es una de las enfermedades que presentan mayor subdiagnóstico y sobrediagnóstico. En este estudio pues se realizó a nivel mundial y también considerando las cifras del estudio Prepocol que les mencionaba anteriormente en las ciudades principales de Colombia, en donde nos arrojó un resultado que aproximadamente el 70% de los casos de EPOC no se diagnostican correctamente y aproximadamente entre el 30 y el 60% de pacientes que tienen un diagnóstico de base de EPOC realmente no están enfermos de esta enfermedad. ¿Esto a qué se debe? Pues a varias razones. Se genera un sobrediagnóstico por la poca o mala aplicación de la espirometría, que es un examen de ayuda diagnóstica que vamos a verlo más adelante. También se generan errores técnicos al momento de la interpretación de estos resultados. Hay un desconocimiento bastante marcado en la historia de tabaquismo de los pacientes, que ya vamos a ver un poco más de este factor de riesgo, y pues varios diagnósticos diferenciales que comparten sintomatología y diferentes patrones parecidos a esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Y también tenemos un subdiagnóstico, básicamente por razones parecidas, por una mala aplicación de la espirometría, pacientes que tienen un codiagnóstico de asma y por la minimización de los síntomas y la respectiva notificación a los médicos que son los encargados de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Ya entendiendo esto, queríamos traerles la definición que nos hace la guía GOLD, que nos dice que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad bastante común, es prevenible y tratable, y esta enfermedad se caracteriza por presentar varios síntomas respiratorios con una limitación marcada del flujo de aire. Estas son consecuencias de una exposición significativa a diferentes partículas o gases nocivos para el sistema respiratorio. Esta exposición nos va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a causar varios cambios estructurales a nivel del sistema respiratorio, como lo son el estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas y la destrucción del parénquima pulmonar. Asimismo, esta guía también nos da ciertos parámetros necesarios para el diagnóstico de esta enfermedad, que los vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero queríamos resaltar desde un inicio la importancia de los factores de riesgo. Si bien estos factores de riesgo no son del todo determinantes o concluyentes para desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la historia clínica de un paciente, pues sí es necesario tenerlos en cuenta, identificarlos para poder sospecharlos y realizar un diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, el factor de riesgo, uno de los factores de riesgos más importantes y con una mayor relación dosis-respuesta es el tabaquismo. Aquí, pues es importante hacer la indagación de este factor de riesgo en nuestros pacientes con la aplicación del IPA, que es el índice de paquetes año. Queríamos traerles esta fórmula pues para recordar cómo debemos sacarlo normalmente. Tenemos, este es el resultado del número de cigarrillos fumados por día por el número de años fumando sobre 20, que es el número aproximado de cigarrillos que tiene una cajetilla de cigarrillos. Y queríamos traerles un ejercicio pues para ver si ustedes pueden sacar el índice de paquetes año, que debe estarles apareciendo en estos momentos. Entonces tenemos un paciente, ahí está, para que por favor respondan. Sofi, pero si quieres diles el ejercicio porque no quedó guardado, qué pena. Ah, vale, perfecto. Entonces tenemos un paciente de 67 años de edad que está fumando desde los 17 años aproximadamente, pues hasta la actualidad, y fuma 10 cigarrillos por día. Y pues si hacemos este cálculo, la respuesta que debió darles es 25. Bueno, continuando con este factor de riesgo, quise traerles esta gráfica que es de un estudio que se realizó ya hace bastante tiempo, que quería intentar determinar específicamente la relación que puede existir entre este antecedente del tabaquismo y los cambios en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, pues en esta gráfica tenemos el porcentaje del volumen expiratorio en el primer segundo y en el eje X la edad de los pacientes. Las líneas horizontales corresponden al porcentaje de ese volumen que son acordes con la mortalidad y con la discapacidad. Y si bien podemos ver que la disminución del porcentaje de este volumen en personas no fumadoras pues no es tan marcada como la disminución de aquellas personas que sí lo son. También esta gráfica nos indica que se puede generar un cambio significativo en estas personas fumadoras cuando dejan de hacerlo, aumentando el porcentaje de este volumen expiratorio forzado aproximadamente entre 50 y 60 mililitros al año. Y también queríamos mostrarles esta gráfica que nos trae la guía GOLD,
que nos hace caer en cuenta de que si bien el tabaquismo es uno de los factores de riesgos con mayor relación dosis-respuesta, no es del todo concluyente para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esta gráfica nos muestra la capacidad respiratoria y en el eje X tenemos la edad de los pacientes. Entonces, esta gráfica nos indica que aproximadamente el pico máximo de esta capacidad funcional respiratoria lo alcanzamos aproximadamente entre los 20 y 30 años. Posteriormente, pues con el proceso normal del envejecimiento, lo normal pues es que vaya decayendo conforme van pasando los años en personas que no tienen un antecedente de tabaquismo. Si bien las personas con esta relación podemos ver, y las personas con un diagnóstico de POC podemos ver que en ellos sí decae un poco más marcada este porcentaje, pero lo interesante de esta gráfica es que nos indica que hay personas que por diferentes razones nunca llegan a un pico de función pulmonar tan alto como las demás. Sin embargo, pues este es un proceso también totalmente normal y nos muestra que parte de estas personas también con el proceso de envejecimiento que les mencionaba, pues decae esta función pulmonar y algunas sin tener este antecedente de tabaquismo logran decaer lo suficiente para tener un diagnóstico de POC. Entonces, esta gráfica nos dice que la mitad de las personas con un diagnóstico de POC pues no tenía un antecedente marcado de exposición al tabaquismo, por lo que si bien es un factor de riesgo importante, no es del todo concluyente para el desarrollo de esta enfermedad. Por lo mismo, pues tenemos que a incentivar la indagación de otros factores de riesgo en nuestros pacientes, como lo son la contaminación del aire, la exposición ocupacional a diferentes partículas que no solo pueden desarrollar EPOC en el futuro, sino varias enfermedades pulmonares, la dieta, que se ha demostrado que la baja ingesta de vitamina C puede generar un riesgo mayor de un diagnóstico temprano de bronquitis crónica, varios aspectos en cuanto a la infancia, la importancia de conocer si se dio un bajo peso al nacer y varias infecciones recurrentes durante la infancia, ya que nos dan un conocimiento amplio para saber el desarrollo pulmonar normal y factores del huésped como tal, como lo es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la cual es una antiproteasa de la cual vamos a hablar más adelante. Y en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, pues ya teniendo en mente los factores de riesgo para generarla, pues es importante saber que todos estos factores de riesgo me van a llevar a un proceso inflamatorio crónico. Esta inflamación a largo plazo, pues me va a desencadenar varios, como lo mencionábamos en la definición, varios cambios estructurales, como lo son el ensanchamiento y fibrosis de las vías respiratorias pequeñas, una hipersecreción de moco y una destrucción del parénquima como tal. Todo esto nos da como resultado una marcada limitación del flujo aéreo expiratorio que la vamos a poder ver en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo más adelante en la exposición. A manera de recuerdo anatómico, pues es importante que todos estos cambios estructurales pues se van a llevar a cabo en las vías respiratorias pequeñas, pues que están compuestas por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacos alveolares y el alveolo como tal. Entonces, como lo veníamos diciendo, siempre vamos a tener una noxa que va a desencadenar todo este patrón inflamatorio, que pues para este ejemplo podría ser el humo del cigarrillo. Entonces, llega el humo del cigarrillo a las vías respiratorias y pues desencadena varios factores quimiotácticos y varias citoquinas inflamatorias secretadas por los macrófagos alveolares que pues previamente estaban circulando como monocitos, pero pues se transformaron en macrófagos alveolares. Estos macrófagos, pues como les mencionaba, comenzarán a secretar diferentes citoquinas, como lo son la citoquina 8 y la 1, que van a aumentar el reclutamiento de neutrófilos. Estos neutrófilos, a su vez,
van a comenzar a secretar una serie de proteasas como lo son la elastasa del neutrófilo, la catepsina G, la proteinasa 3 y varias metaloproteinasas de matriz como lo son la 8 y la 9. Todas estas son proteasas que tendrán como su principal función destruir la matriz extracelular y destruir las fibras elásticas de nuestro pulmón. Pues, la masiva llegada de los neutrófilos con la masiva, pues su segregación de diferentes tipos de proteasas, pues me va a crear un desbalance entre la cantidad de proteasas que va a estar evidentemente aumentada, dañando matriz extracelular, y la falta de antiproteasas que me inhiban estas proteasas. Se ha encontrado que los pacientes con EPOC hay una deficiencia muy marcada de alfa-1 antitripsina, que es un inhibidor muy eficaz para las elastasas del neutrófilo, pero pues igual no van a compensar la alta elevación de las proteasas liberadas por el neutrófilo. A su vez, pues el macrófago también va a seguir secretando diferentes quimioquinas, como lo son la quimioquina 10, 11 y 12, que van a favorecer el reclutamiento de linfocitos CD8 citotóxicos. Estos linfocitos comenzarán a segregar diferentes tipos de perforinas que comenzarán a causar lisis y apoptosis de nuestras células del tejido respiratorio. Asimismo, pues el macrófago también libera la proteína quimiotáctica de monocitos, pues para el reclutamiento de monocitos, como lo dice su nombre, y de esta manera perpetuar este patrón inflamatorio. Pues como ya vimos, cómo es la participación de todas estas células inflamatorias, también es importante entender la reacción que hacen las células epiteliales de nuestro tejido, de nuestro epitelio respiratorio ante la llegada de una noxa. Entonces, pues recordemos que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Entonces, ante la llegada de esta noxa, el epitelio respiratorio, pues de igual manera como lo vimos anteriormente, va a comenzar a segregar diferentes mediadores inflamatorios y va a comenzar a liberar el factor de crecimiento transformante beta. Este factor lo que hará es una transformación de este epitelio respiratorio, induciendo una fibrosis local del mismo. Asimismo, pues recordemos que los neutrófilos pues ya estaban presentes en este proceso inflamatorio y ellos van a liberar un ligando que es el factor de crecimiento transformante alfa, el cual es el ligando perfecto para los receptores del factor de crecimiento epitelial. Cuando se da esta unión de este ligando con su receptor, pues se comenzará a secretar unas proteínas activadas por mitógenos, las cuales tienen dos funciones principalmente pues, en este contexto, las cuales serán aumentar los genes de mucina y causar una hiperplasia de células caliciformes y glándulas submucosas, teniendo como resultado una hipersecreción de moco. Este receptor del factor de crecimiento epitelial pues también tiene una participación en todo el remodelamiento de nuestro epitelio respiratorio, causando un aumento en la proliferación de células basales y afectando en gran medida a los cilios de este epitelio. Entonces, si se afectan estos cilios, prácticamente se detiene todo el aclaramiento mucociliar de nuestro epitelio respiratorio y en conjunto con una hipersecreción de moco, pues todo este moco se va a ir acumulando en las vías respiratorias pequeñas. Y pues aquí quise traerles estas placas como para que tengamos una dimensión más acertada de todos estos cambios que les estaba mencionando previamente. En esta placa pues podemos ver un bronquiolo normal, un bronquiolo sano, y pues importante ver que la distribución de las glándulas submucosas pues no es tan marcada como lo es en esta placa, en donde ya hay un proceso de bronquitis crónica iniciado y pues progresivo, en donde podemos ver pues la notada hiperplasia de estas glándulas submucosas y pues un infiltrado de células inflamatorias importantes.
Y quise traerles también estas imágenes en donde nos muestra la evolución de este daño en la pared bronquial. Aquí podemos ver un bronquiolo totalmente sano con sus paredes y su epitelio bastante normal. Y aquí una progresión de este proceso de inflamación crónica, pues afectando la luz de nuestro bronquiolo y pues con la presencia de exudado inflamatorio también ocupando esta luz. Ahora bien, pues a manera de resumen, recordemos que en las vías respiratorias pequeñas, pues vamos a tener un desbalance, recordemos por el aumento de proteasas y una disminución de las antiproteasas, lisis y apoptosis celular, un reordenamiento de nuestro epitelio respiratorio, siendo esta vez un poco más fibroso, vamos a tener pérdida del aclaramiento mucociliar y pues una hipersecreción de moco. Pues todo esto justifica que se dé una limitación del flujo aéreo respiratorio, pero pues tenemos que entender cómo podemos ver todos este tipo de procesos en un paciente con una sospecha de EPOC. Entonces recordemos pues que en la respiración, tanto en su parte de la inspiración como la exhalación, pues los bronquiolos normales, los bronquiolos sanos, pues se van a comportar de diferente manera. Durante la inspiración, recordemos que la inspiración es un proceso activo en donde pues tenemos la participación de varios músculos accesorios de la respiración, entre ellos pues el más importante, el diafragma, que al contraerse pues va a crear un cambio, un gradiente de presión pues para que el aire pueda ingresar a la vía aérea. Durante la inspiración, lo normalmente fisiológico, es que los bronquiolos tiendan a dilatarse. Y durante la expiración, lo normalmente fisiológico, es que los bronquiolos tiendan a colapsarse. Esto pasa en un pulmón sano. Ahora bien, recordemos que en esta patología, pues nuestros bronquiolos van a verse pues como este bronquiolo de aquí, con una luz bastante reducida, con una hipersecreción de moco. Entonces, si bien durante la inspiración, esta dilatación normal, pues va a permitir que en estos pacientes el aire pues no tenga mayor problema en entrar, porque esta dilatación natural pues va a ayudar a abrir esta luz bronquial. El problema radica es en la expiración, cuando los bronquiolos tienden a colapsarse, cierran aún más la luz del bronquiolo que ya estaba comprometida, creando así un atrapamiento de aire. Ya vimos qué pasa a nivel de las vías respiratorias pequeñas, pero tenemos que hablar también de la destrucción del parénquima pulmonar que se lleva a cabo en los alvéolos pulmonares. Recordemos pues que los alvéolos pulmonares, sus paredes, sus septos, pues están conformadas por varios tipos de células, como lo son los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y pues varios macrófagos alveolares. En esta estructura, pues también se va a dar a cabo el patrón inflamatorio mediado por el macrófago, su reclutamiento de neutrófilos, la liberación de diferentes proteasas por medio de los mismos, creando el desbalance que les mencionaba. También el reclutamiento de linfocitos, la liberación de perforinas que ellos hacen creando lisis y apoptosis. Y pues todo este daño resumido podemos evidenciarlo en la conformación de un enfisema. El enfisema pulmonar, pues lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, pero recordemos que inicialmente pues tenemos nuestros alvéolos totalmente sanos, que los alvéolos son diferentes espacios de aire pequeños, muy bien delimitados por sus septos alveolares. Pero pues con el patrón inflamatorio y todos los cambios que les hemos venido mencionando, pues estos septos se van a ver bastante afectados en cuanto a su conformación, y también vamos a ver una pérdida marcada de las fibras elásticas de nuestro pulmón, y vamos a tener como resultado unos superalveolos que se van a conformar pues por la pérdida de las separaciones iniciales que mirábamos. Y la conformación de este enfisema pues se puede dar de varias formas. Una de ellas es el enfisema centrilobulillar,
que este enfisema se caracteriza porque estos espacios de aire, estos superalveolos, pues van a estar concentrados alrededor del bronquiolo terminal. Y pues tiene una asociación bastante clara con el antecedente de tabaquismo y se da con mayor severidad en los lóbulos pulmonares superiores. Por otra parte, también tenemos el enfisema paracinar, que es en donde los espacios de aire, los superalveolos que estábamos hablando, pues van a estar distribuidos especialmente por toda la unidad acinar, como lo podemos ver en la imagen. Este tipo de enfisema tiene una asociación mucho más marcada con la deficiencia de la alfa-1 antitripsina y pues se presenta con mayor severidad en los lóbulos inferiores de los pulmones. Ahora bien, para entender cuáles son las consecuencias de la creación de este enfisema en las vías respiratorias y pues en la clínica de nuestros pacientes, pues es necesario mencionar a grandes rasgos la mecánica ventilatoria. Recordemos que la respiración como tal se lleva a cabo gracias a que se genera un gradiente de presiones entre las presiones pulmonares y la presión atmosférica. Entonces, para que se genere este gradiente, pues tenemos varias fuerzas actuando, tanto a nivel pulmonar como a nivel de la caja torácica. Una de ellas, y es importante tenerla en cuenta, una de estas fuerzas que les estoy hablando, es la elastancia pulmonar, y que es esa tendencia natural que tiene el pulmón, pues de oponerse o de resistirse a un cambio de forma. Esta pues va a estar especialmente comprometida en pulmones enfisematosos. Entonces, pues recordemos, en un pulmón sano tenemos una presión atmosférica y pues para que el aire pueda ingresar tenemos que generar un gradiente de presión. Entonces recordemos que la inspiración es un proceso activo, está participando el diafragma que logra bajar la presión y generar un gradiente de presión negativa, en donde pues la presión del pulmón va a ser menor a la presión atmosférica y el aire va a poder entrar perfectamente. Durante la expiración de un pulmón sano, pues la expiración es un proceso más bien pasivo, no hay ningún tipo de contracción, y gracias a esas fuerzas internas que les mencionaba de un pulmón normal, pues vamos a poder crear nuevamente un gradiente de presiones en donde esta vez la presión va a ser un poco más positiva y va a ser mayor a la presión atmosférica, generando el gradiente de presiones que les venía comentando y el aire va a poder salir con total facilidad. ¿Qué es lo que pasa en un pulmón enfisematoso? Entonces recordemos que en este pulmón nuestros alvéolos están comprometidos, los septos alveolares están dañados, las fibras elásticas tienen una marcada reducción por el proceso inflamatorio. Entonces durante la inspiración, pues el pulmón no va a tener tanta complicación para lograr generar el gradiente de presión y lograr que el aire entre. El problema en este tipo de pacientes es cuando el aire intenta salir. Entonces aquí tenemos pues nuestro pulmón afectado, que recordemos perdió su elastancia pulmonar, por lo que no va a poder oponerse a este cambio de volumen que se realizó durante la inspiración cuando el aire entró. Entonces, y no va a poder retornar a su forma original antes de que el aire hubiera ingresado. Entonces, esto lo que nos genera es que este aire quede atrapado en este pulmón enfisematoso, generando pues un crecimiento considerable de este órgano. Y bueno, este atrapamiento de aire, tanto en el enfisema como en la bronquitis crónica, pues es importante saber y reconocer cómo vamos a verlos expresados en la clínica de nuestros pacientes. Durante la anamnesis, pues es necesario empezar a hacer el proceso de sospecha diagnóstica, pues por medio de diferentes tipos de preguntas, en las cuales pues es importante considerar la edad de los pacientes. Vamos a comenzar a sospechar esta enfermedad en pacientes que sean mayores de 40 años, pues dado que es este tipo de enfermedades, pues comienza su diagnóstico aproximadamente en esta edad. El nivel socioeconómico de los pacientes, pues se ha encontrado una relación bastante considerable entre el nivel socioeconómico y la presencia o no de un diagnóstico de EPOC.
hay muchos factores aquí, muchos factores de riesgo que intervienen en esta relación, pero pues se ha determinado que uno de los más fuertes, por decirse así, son aquellos factores de riesgo que mencionábamos durante la infancia, el bajo peso al nacer, la presencia de diferentes infecciones pulmonares durante esta etapa de la vida. Además de esto, pues también indagar sobre el lugar de residencia y pues antecedentes importantes tóxicos, ya lo vimos con el ejemplo del tabaquismo y del IPA, la exposición laboral o por medio de contaminación del medio ambiente pues a diferentes partículas, como ya lo habíamos mencionado, antecedentes patológicos de la presencia o no de infecciones recurrentes a lo largo de la vida, especialmente durante la infancia, y pues antecedentes familiares de personas en la familia con un diagnóstico de base de POC. Ahora bien, en la presentación clínica, tanto en la enfermedad actual como en el examen físico, pues es importante aclarar que esta es una enfermedad bastante heterogénea y puesto que o sea, si bien hay una semiología clásica, diferentes patrones que sí nos pueden dar un diagnóstico más cercano al EPOC, pues esta semiología y estos signos y síntomas pues no son del todo concluyentes. En primer lugar, pues estos pacientes tendrán una disnea bastante marcada. Recordemos que la disnea es esa sensación subjetiva de falta de aire. Esta será de manera persistente y será crónica, es decir, que tendrá una duración mayor a un mes. Y una característica muy importante es que va a empeorar con el ejercicio. Recordemos que tanto en un patrón enfisematoso como en los daños en las vías respiratorias más pequeñas, pues vamos a tener un atrapamiento de aire. Este atrapamiento de aire va a aumentar el volumen residual de los pulmones y va a disminuir la capacidad inspiratoria de los mismos. Entonces, cuando el paciente está haciendo ejercicio, por ejemplo, subió determinado número de pisos o caminó cierta distancia, pues no va a ser capaz de hacer una compensación a las demandas metabólicas que exige esta actividad, puesto que su capacidad inspiratoria va a estar marcadamente reducida por el aumento del volumen residual a costa del atrapamiento de aire en los pulmones. Adicionalmente, estos pacientes pueden o no presentar tos crónica. Recordemos que la tos se considera crónica si tiene una duración mayor a 8 semanas. Tenemos que indagar muy bien en las características de esta tos, puesto que es importante para hacer diagnósticos diferenciales. Puede ser intermitente o diaria y puede tener o no expectoración. Cuando está presente la expectoración, pues si esta tiene una duración mayor a 3 meses al año, durante un periodo de tiempo de 2 años, pues ya es un plus para hacer un diagnóstico diferencial de bronquitis crónica y progresivamente de POC. Durante el examen físico, como les venía diciendo, no son signos y síntomas confirmatorios de la enfermedad, puesto que se comparten con muchas otras enfermedades pulmonares, pero pues hay que tenerlos en cuenta por si aparecen, pues hacer un diagnóstico más certero a EPOC. En la inspección, pues vamos a encontrar un tórax en tonel, por lo que les decía el atrapamiento de aire en los pulmones. A nivel de la palpación, va a haber una marcada disminución de las vibraciones vocales. En la percusión encontraremos hiperresonancia y en la auscultación encontraremos la presencia de sibilancias o roncus por los procesos que les mencioné anteriormente. En esta imagen pues tenemos un paciente con un tórax normal y un paciente con un tórax en tonel, en donde pues vemos que marcadamente hay un aumento en el diámetro AP de este paciente pues por la acumulación, por este atrapamiento de aire consecuente con esta enfermedad. Y queríamos traerles esta imagen para hacer una alusión muy importante en cuanto a la semiología clásica que se presenta en el EPOC. Si bien durante varios años pues se ha venido hablando de que podrían existir dos fenotipos clásicos de esta enfermedad, como por ejemplo el fenotipo de un paciente con bronquitis crónica y un paciente con un fenotipo más de enfisema. Sin embargo, la guía GOLD
mencionan que si bien, o sea, este tipo de enfermedades no pueden contemplarse como enfermedades distintas en sí, sino como espectros de una misma enfermedad, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ende, pues no podemos hacer una marcada distinción entre pacientes eh, con diferente semiología típica de una bronquitis crónica y de unos pacientes con semiología típica de enfisema, puesto que ambos pacientes, si bien tienen una semiología marcada hacia uno u otro fenotipo, pues siempre van a tener un compromiso mixto de estas dos patologías, puesto que forman parte de una misma enfermedad, que es la EPOC. Listo. Creo que ya tengo el control. Sofi creo que no me deja pasar. Aquí ya. Listo. Listo, perfecto. Entonces, hasta este momento hemos podido observar cómo se produce esta enfermedad, cómo empezamos a sospecharla, cómo se presentan los pacientes. Todo eso es muy importante, pero toda esta información hay que tenerla en cuenta y analizarla para poder descartar los diferentes diagnósticos diferenciales. Recordemos que esta es una enfermedad muy heterogénea y que su clínica es muy variada e inespecífica. Por tanto, nos veremos en la necesidad de descartar otras impresiones diagnósticas. Es por esto que tenemos que documentar muy bien lo que ya nos comentaba Sofía. Esta es la lista resumida de lo que tendríamos que evaluar, lo que podríamos encontrar en la anamnesis de nuestros pacientes. Y aquí cada una de las características que se pueden evidenciar de acuerdo a cada hallazgo, a cada síntoma o a cada signo. ¿Listo? Entonces, a manera, bueno, de recordar y de conclusiones más bien, no tanto para repetir, vemos que en esta enfermedad, como ya lo mencionamos, uno empieza a sospechar la patología en un paciente mayor, puntualmente mayor de 40 años, que la disnea, la tos y la expectoración son los síntomas principales y que son crónicos, ¿sí? Porque es una enfermedad crónica con el tiempo que vemos ahí. Listo. Y con esto, pues el paciente puede presentar estos síntomas crónicos, pero realmente no nos va a aportar mucho en cuanto a lo que nos dirija a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que nos hará pensar en varios diagnósticos más, ¿sí? En todos estos que podemos ver aquí. Y reiterando la importancia de los hallazgos a la anamnesis, pues podemos ver que hay otros síntomas importantes, otros síntomas como la fatiga, la anorexia, la pérdida de peso, y de igual forma los antecedentes personales, que va a ser una información muy importante en cuanto al enfoque de nuestros pacientes. El tabaquismo, obviamente, muy importante, y la exposición de igual forma a biomasa o a componentes ocupacionales que nos podrán hacer pensar en una cosa u en otra. De igual forma, las infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior nos van a hacer permitir pensar más en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque se caracteriza pues, de esa forma. Y también teniendo en cuenta la susceptibilidad genética de cada uno de esos pacientes. De igual forma, y no menos importante, están los antecedentes familiares, que de acuerdo a los antecedentes que se presenten, que el paciente pueda tener, pues se van a fortalecer algunos diagnósticos diferenciales u otros, ¿sí? Pero básicamente es todo lo que vemos aquí: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial, la enfermedad ocupacional del pulmón, el cáncer de pulmón, tuberculosis, asma, bronquiectasias y la falla cardíaca congestiva, entre otras. ¿Listo? Y es cierto que mediante estas características que vemos en cada uno de esos síntomas podríamos pensar en una u en otra, pero como ya Sofía lo dijo muy bien, ningún hallazgo, al menos en la anamnesis y en el examen físico, nos va a permitir descartar por completo cada una de estas patologías. Poniendo algunos ejemplos, por ejemplo, todas estas patologías pueden presentar disnea, tos crónica, ¿sí? Tal cual como lo vemos en la EPOC, pero es posible, en dado caso, que en alguna medida el tipo de expectoración sea diferente. Por ejemplo, la típica expectoración de la EPOC puede ser blanquecina amarillenta, en algunos casos purulenta también. Y, por ejemplo, en el cáncer de pulmón y en la tuberculosis, esta expectoración podría ser un poco más hacia aspecto pues sanguinolento, con cunchos de sangre, por ejemplo. Sin embargo,
la ausencia de este hallazgo no nos va a permitir descartar la EPOC. Recordemos que la EPOC también presenta bronquitis y que la bronquitis podría presentar tos hemoptoica. Entonces, eso es un ejemplo de lo que podemos encontrar como en los hallazgos y que ninguno nos va a aportar realmente mucho a descartar diagnósticos diferenciales. Otro ejemplo puede ser con la pérdida de peso, que el cáncer de pulmón sea lo primero que nosotros pensamos. Sin embargo, los pacientes con EPOC también presentan pérdida de peso, los pacientes con enfermedades ocupacionales también, así que otro ejemplo característico. ¿Sí? Otro ejercicio también que hay que hacer es analizar el componente ocupacional. Entonces, cuando uno se va a los antecedentes personales, uno pregunta en qué ha trabajado el paciente y esto nos podría hacer pensar, de acuerdo al tiempo de exposición y al tipo de trabajo, pues en una enfermedad ocupacional del pulmón. Sin embargo, nuevamente, no podemos descartar ninguno de los otros hallazgos al completo. ¿Listo? Y por último, mencionando un poco el examen físico, solo hacer énfasis en que, bueno, si los síntomas, si la anamnesis no es importante, si la anamnesis no nos permite realmente llegar a un diagnóstico certero, pues el examen físico mucho menos, ¿sí? Vemos que hay diferentes espectros de la enfermedad, no podemos llegar a un diagnóstico claro mediante el examen físico y adicionalmente comparte algunos hallazgos al examen físico con las otras enfermedades y la ausencia de estos signos al examen físico, por ejemplo, no descarta ni siquiera la presencia de la enfermedad. Es decir, que no podemos descartar que un paciente tenga, por ejemplo, bronquitis crónica si el paciente no se presenta como el azul abotagado, como lo vimos anteriormente. Es decir, no nos sirve realmente para descartar diagnósticos. Es por esto, y muy importante, lo que tenemos aquí en pantalla, lo siguiente, que son los paraclínicos. Los paraclínicos nos van a apoyar un poco más a descartar estos diagnósticos diferenciales y a guiar de una mejor manera esa impresión diagnóstica que tenemos. Y los paraclínicos, pues básicamente en este punto podemos estar ansiosos en pedir una espirometría. ¿Sí? Es lo primero que uno pensaría, lo primero que uno quiere tomar para descartar los diagnósticos, para llegar ya al diagnóstico certero. Pero tener en cuenta que existen otros paraclínicos que los vamos a ver más adelante que nos ayudan también a descartar diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Pero sí, la primera ayuda es la espirometría, no lo olvidemos y realmente lo obtenemos o lo pensamos siempre, lo buscamos porque es un método, una prueba que es reproducible y objetiva, muy diferente a lo que vemos al evaluar la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Que es un poco más difuso. Entonces nunca olviden que este es la principal prueba diagnóstica que buscamos pedir en estos pacientes. Nos ayuda demasiado en estos casos. ¿Listo? Pero con esto hay que tener unas consideraciones, como lo vemos ahí. Este es un tipo de algoritmo donde vemos cuál sería la conducta para la espirometría. Lo primero que tenemos que tener es tomarla bien, ¿listo? Tenemos que tener una buena espirometría para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, antes de la prueba, tenemos que tener en cuenta la calibración, la capacitación del personal que la va a tomar y el esfuerzo, mentalizar al paciente que tiene que esforzarse al máximo, lo más que pueda, para llegar realmente a un diagnóstico pues, que nos pueda aportar, ¿sí? Entonces hay que realizar los pasos necesarios como vemos en la imagen, básicamente iniciando con lo que vemos aquí. Como lo vemos en la imagen de la derecha, esa sería más o menos la posición y la forma como se toma la espirometría del paciente con la maniobra buscando dos parámetros, ¿listo? Buscando básicamente la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Sí? Vamos a tomar estos dos, cada uno de estos dos nos va a aportar un dato y posteriormente un tercer dato va a ser la relación entre estos dos, la relación entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí, aquí se va a tomar pues la prueba correctamente y lo vamos a evidenciar en el espirograma que vemos a la izquierda con la curva de flujo-volumen y la curva de volumen-tiempo. Esto es lo que nos va a permitir analizar posteriormente los resultados del paciente y llegar al diagnóstico, ¿sí? Una vez tomada la prueba, hay que ver si se cumplen los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. Y si esto se cumple, ya entraremos a analizarlo. ¿Listo? Entonces, estos son los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad, donde vemos las dos curvas, la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. Entonces, en la primera, en la curva flujo-volumen, tenemos que observar la calidad de la curva, ¿sí? En estos casos, como lo vemos en la imagen, buscamos que haya un inicio, pues, con calidad. El inicio tiene que ser abrupto y vertical
hasta ser constante y llegar al volumen pues expiratorio máximo, ¿sí? Que es el flujo pico que encontramos aquí. Y de igual forma, como el inicio, el final también tiene que ser pues de calidad. Entonces, básicamente buscamos un descenso de la curva de forma constante en el caso de la curva flujo-volumen, y en el caso de, por ejemplo, la curva volumen-tiempo, buscamos nuevamente ese inicio abrupto, pero que a lo largo del tiempo se mantenga esa expiración por lo menos 6 segundos, ¿sí? Llegando a un punto de meseta que por lo menos dure un segundo. ¿Listo? Más o menos sería los criterios de aceptabilidad, y los de reproducibilidad de la prueba es más, o sea, realmente solamente un indicador que nos dice que la prueba fue consistente entre una medición y otra. Recordemos que hay que tomar mínimo 3 pruebas y un máximo de 8, ¿sí? Pero mínimo 3 pruebas que estén bien tomadas, con buena calidad, para entrar a analizarlo, ¿sí? Entonces, esta reproducibilidad simplemente nos dice que la maniobra fue efectiva y se pudo reproducir en esas 3 que vamos a tener en cuenta. Cuando ya tenemos las 3, tomamos las 2 mejores y tenemos que tener una diferencia de menos de 200 mililitros en esos valores de capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado. ¿Listo? Para que veamos que no haya una gran variabilidad. ¿Listo? Posterior a la escogencia del mejor resultado viene la interpretación, que es lo que vamos a ver aquí. Vamos a evaluar realmente ese resultado. Como ya lo vimos, lo que vamos a considerar es la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, así como su relación. Entonces, de acuerdo a esto, va a haber un resultado en los criterios pues, que nos arrojen. Entonces, obtenemos los resultados y tendremos unos criterios espirométricos para la limitación del flujo aéreo, que son los que vemos aquí. Básicamente es tomar la relación entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada, y esa relación, si es menor a 0.7 post-broncodilatador, pues ahí vamos a decir que el paciente sí tiene una limitación del flujo aéreo. Otra, otra cosa importante es que al momento de la espirometría, la medición se tiene que hacer post-broncodilatadores. Por eso que está esta relación aquí, post-broncodilatador. Es decir, al paciente se le administra el broncodilatador y posteriormente se le toma la prueba de la espirometría, y con eso, con ese contexto, se toman pues, los resultados. ¿Listo? Entonces, una vez tenido esta relación, tenemos que ver el paciente cuánto nos dio y entrar a analizarlo, entrar a analizar el patrón que nos dio en el espirograma y entrar a analizar los valores. ¿Listo? Entonces, para el análisis se realiza una comparación entre los estándares esperados, que tienen en cuenta la raza, el sexo, la edad, entre otros, y los resultados obtenidos por nuestros pacientes. ¿Listo? Por ejemplo, en estos pacientes de esta tabla tenemos 2, uno que tiene una obstrucción ligera y otro que tiene una obstrucción moderada. Y el que tiene la obstrucción ligera tiene 75 años y el que tiene la obstrucción moderada 55. Entonces, aquí otra acotación, y es decir que realmente la edad no se correlaciona directamente, no hay una proporción una relación directamente proporcional, porque vemos que el de 75 años pues tiene una obstrucción ligera y el de 55 años tiene una obstrucción moderada. Es decir, que la edad pues no afecta tanto en digamos, en la progresión que sea proporcional, sino que más bien son los factores asociados a cada paciente. ¿Listo? Y puntualmente en el ejemplo de abajo, el paciente de 55 años, vemos que en las líneas rojas, si se alcanza a apreciar, hay diferentes valores. Tenemos un valor actual del paciente con su predicho y un valor que se va a considerar después de administrar el broncodilatador. ¿Listo? Una vez administrado el broncodilatador y obtenida la espirometría, pues vamos a analizar los diferentes valores. Y vemos que ahí está el predicho primero del volumen expiratorio forzado del primer segundo, que es del 55%. ¿Listo? Y la relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada es de 0.48, es decir, que es menor a 0.7. Es decir, que este paciente, siendo pues, digamos, hombre, 55 años, con esos factores, podemos ver que en la espirometría ya tiene el patrón obstructivo, como lo vemos en el espirograma, y tiene la limitación del flujo aéreo por ese índice de menos de 0.7. ¿Listo? Así es como debemos analizar los pacientes, pero la espirometría es solamente uno de estas ayudas. Lo siguiente son el resto de paraclínicos, que principalmente nos va a apoyar en la detección de comorbilidades y de diagnósticos diferenciales. ¿Listo?
Entonces, primero empezamos con el hemograma, básicamente una ayuda que nos permite saber o conocer un proceso anémico posible que tenga el paciente o, en su defecto, una policitemia que pueda presentar el paciente, que esto es típico de los pacientes con EPOC. ¿Listo? Otros más bien para descartar otras comorbilidades y diagnósticos diferenciales son la parte cardíaca, el electrocardiograma y el ecocardiograma, que nos va a permitir detectar alteraciones estructurales y funcionales que nos permitirán decir si el paciente cuenta con alguna comorbilidad como las que vemos ahí, tipo falla cardíaca congestiva o alguna un diagnóstico diferencial o complicación a largo plazo que sea la hipertensión pulmonar. ¿Listo? De igual forma, la caminata de 6 minutos es algo recomendado en estos pacientes para evaluar la limitación al esfuerzo que presentan nuestros pacientes en la evaluación inicial. ¿Sí? Esto es para conocer también el estado de la clínica y cómo se encuentra el paciente en ese momento. ¿Listo? Otros paraclínicos importantes también para el diagnóstico diferencial son las imágenes, ¿sí? Y estas usualmente no se utilizan de rutina o no es mandatorio para el diagnóstico, pero sí se utiliza para la detección de comorbilidades y descarte de diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Como lo vemos aquí, la primera es la radiografía de tórax, que básicamente lo podemos apreciar en la imagen, va a permitirnos observar diferentes hallazgos. La hiperinsuflación, el aplanamiento del diafragma y la radiolucidez aumentada por el atrapamiento de aire. ¿Listo? Con esto, los diferentes hallazgos también asociados de pronto al corazón, el corazón en gota, que podemos apreciar aquí. De pronto aquí la hiperinsuflación no se logra ver tanto, pero se ven estos pacientes. Y también, si bien de pronto aquí estamos hablando solamente de EPOC, pues también nos permite diferenciar o detectar algunas otras alteraciones de otras enfermedades pulmonares. Por ejemplo, alteraciones estructurales bueno, del pulmón como masas que pueda hacernos pensar en un cáncer pulmonar o de pronto alguna cavitación que nos haga pensar en una secuela de tuberculosis o algún patrón intersticial de una enfermedad pulmonar intersticial o la hipertensión pulmonar también la podríamos evaluar en la radiografía de tórax. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Por el lado de otra imagen muy importante, tenemos el TAC, donde aquí nos va a ayudar un poco más a detectar las alteraciones estructurales de un paciente con EPOC, que son el enfisema y usualmente la bronquitis. Entonces el enfisema lo podemos ver fácilmente pues con la destrucción de los sacos alveolares, con la destrucción pues del parénquima, la formación de úvulas también, que es básicamente un enfisema de un mayor tamaño, como lo podemos ver en algunas de estas zonas de la imagen del TAC. ¿Listo? Y de igual forma, la bronquitis y las bronquiectasias, que son características de estos pacientes. Entonces, esto, aparte de confirmarnos un poco más la impresión diagnóstica, pues nos permitiría también descartar otras alteraciones estructurales, enfermedades pulmonares intersticiales, por ejemplo, y también pues permitiendo hacer algunos otros diagnósticos diferenciales. Pero ya en este momento, entonces, pues tenemos todo esto. EPOC, EPID, la enfermedad ocupacional, el cáncer, tuberculosis, asma, falla cardíaca congestiva y la bronquiectasia. ¿Sí? Estos son como todos los diagnósticos que podríamos tener, pero ya en este punto que ya tomamos todos los paraclínicos necesarios, ya hicimos la espirometría, ya tomamos las imágenes, pues realmente, ¿qué va a pasar? Llegaremos a un diagnóstico que nos permitió descartar todos los diagnósticos diferenciales, todo lo que no tenía el paciente y llegamos aquí. Pero ¿cómo llegamos acá a este diagnóstico de EPOC? Pues básicamente con estos tres parámetros, con la clínica, con los factores de riesgo y con la espirometría finalmente para establecer el diagnóstico. Entonces, si algo se tienen que llevar de esta charla, por favor, llévense que con esto se hace el diagnóstico. Esto es importante, evitamos un poco más el sobrediagnóstico y el subdiagnóstico y permite tener a los pacientes un poco mejor. Entonces, la clínica, los factores de riesgo y la espirometría es la clave para el diagnóstico. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que viene pues, es evaluar al paciente y clasificarlo. Ya sabemos que el paciente tiene un EPOC, pero ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos la evaluación combinada. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la limitación del flujo aéreo, el impacto en el estado de salud del paciente, el riesgo de eventos a futuro y las comorbilidades. Puntualmente con el riesgo de eventos a futuro es solamente evaluar qué riesgo tiene el paciente de presentar exacerbaciones, de presentar hospitalizaciones o incluso la muerte. Y con las comorbilidades es saber qué comorbilidades tiene el paciente para de igual forma tratarlo, porque es importante pues que estas comorbilidades estén controladas en un contexto
pues, de un paciente con EPOC para evitar exacerbaciones y complicaciones futuras. ¿Listo? Ya entrando un poco más con estas pruebas, entramos viendo primero la limitación del flujo aéreo, que esto es dado por la GOLD. Entonces, la misma guía que nos permite evaluar toda la enfermedad, pues nos da una clasificación. ¿Listo? Lo primero que hacemos, como vemos acá, es la espirometría, ¿sí? Y vemos que al postbroncodilatador, el paciente tendría una relación menor a 0.7. Ya esto nos dice que el paciente tiene un patrón de limitación del flujo aéreo, ¿sí? Ahora hay que ver qué tanto grado tiene esa limitación. Entonces, de acuerdo al volumen expiratorio forzado del primer segundo es que se va a clasificar y se clasifica del GOLD 1 al GOLD 4. Entonces, eso va progresivo. El GOLD 1 es menos limitación y el GOLD 4 más limitación. Y empezamos aquí. El GOLD 1 pues sería mayor a 80 y ahí va bajando. El GOLD 2 de 50 a 79, el GOLD 3 de 30 a 49 y menos de 30 es el GOLD 4. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Lo primero que hacemos es la limitación del flujo aéreo y clasificarlo de esta forma. Lo segundo es el impacto en el estado de salud del paciente, que son los síntomas. Es decir, vamos a ver el paciente qué tanta sintomatología tiene, si tiene disnea, si tiene, bueno, algún grado de dificultad en otros síntomas. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la disnea del paciente, ¿sí? Con esta escala de valoración de la disnea, que es la MMRC. ¿Listo? Y aquí nos marcan 5 grados también, del 0 al 4, donde vamos a encasillar al paciente en uno de acuerdo a su limitación al momento de hacer algún tipo de actividad. Y va desde el 0, que es que no le falte el aire y solo le falta al momento de hacer un ejercicio intenso, hasta el el grado 4, que es donde el paciente pues realmente no puede hacer ninguna actividad cotidiana, ninguna de sus actividades diarias, porque le da dificultad para respirar. ¿Sí? Y así, pues en ese rango se clasifica el paciente, de 0 a 4. Lo segundo es el CAT, que es el test de evaluación de POC. Y lo mismo, aquí se evalúan otros síntomas del paciente y se clasifica en una escala, pues en cada ítem de 0 a 4 y finalmente se calcula un score que va de 0 a 40. Entonces, con este score de 0 a 40 habrá un punto de corte que va a ser 10, que eso nos va a permitir cambiar un poco el manejo que vamos a ver ahorita. Pero con este cuestionario, pues se hacen diferentes preguntas y se obtiene el puntaje y de acuerdo a eso se clasifican a los pacientes. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ya hicimos la clasificación GOLD, ya hicimos la evaluación del estado de la disnea del paciente, de los síntomas, y ya hicimos el cuestionario. Entonces, ahora lo que nos propone la guía es llevar al paciente a una clasificación tipo ABCD, donde vamos a evaluar los síntomas del paciente y el riesgo de exacerbaciones. Entonces, aquí en la izquierda, pues tenemos la historia de exacerbación del paciente y aquí abajo lo que acabamos de hacer con el cuestionario y con la escala de disnea, ¿listo? Para luego encasillar al paciente en ABCD, ¿listo? Entonces vemos el primer paciente, que es el tipo A, pues va a ser un paciente, digamos que es el que menos se ha visto comprometido en el tiempo, digamos que no ha tenido ninguna exacerbación moderada, es decir, puede tener una exacerbación leve y nunca ha sido llevado al hospital, a hospitalización, ¿sí? Y de igual forma, estos pacientes pues no van a tener muchos síntomas de disnea ni síntomas respiratorios, ¿sí? Es, digamos, la parte más leve de la enfermedad. Y teniendo en cuenta que ya el paciente pues en este punto ya está diagnosticado con EPOC. Y de ahí, a partir de ahí, pues nos vamos a ver los otros parámetros. Entonces, cuando subimos, estamos viendo las exacerbaciones que ha tenido el paciente, y cuando vemos que el paciente realmente ya ha tenido alguna exacerbación moderada o intensa o severa, pues ahí ya se clasifica, o si ha estado pues alguna vez en el hospital hospitalizado. ¿Listo? Y de igual forma nos vamos por el lado de los síntomas. Si el paciente ha estado un poco más disnéico en el tiempo y si tiene más síntomas en el momento de la evaluación, pues va a clasificarse con un estadio B. Y hacia arriba, pues hacia un estadio C. ¿Listo? Finalmente, el estadio D es aquel paciente que ya tiene una historia de exacerbación, podemos decir que es exacerbador y podemos decir también que es un paciente disnéico, que tiene síntomas. ¿Listo? Y de acuerdo a esta clasificación es que vamos a enfocar el tratamiento que vamos a ver ahorita. Entonces, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Los pacientes los clasificamos luego de evaluar, los clasificamos en ABCD. ¿Listo? Ahora, el manejo. ¿Qué vamos a hablar del manejo? Hay diferentes
manejos, pero principalmente tres tipos de manejos. Está el manejo preventivo, el manejo del EPOC estable y el manejo hacia el largo plazo, que es el mantenimiento y pues el control de los pacientes. ¿Listo? Entonces, empezando con el manejo preventivo, lo primero que tenemos que hacer es identificar y reducir los factores de riesgo a los que esté expuesto el paciente. Lo primero y lo principal es el tabaquismo. ¿Listo? Entonces buscamos reducirlo, eliminarlo completamente. Y hay diferentes estrategias. Podemos utilizar orientación, el soporte social, la farmacoterapia, pero la principal estrategia es la estrategia de las 5A, que es cuando el paciente pues de pronto está en nuestra consulta y nosotros lo que hacemos es preguntarle al paciente si alguna vez ha fumado o si sigue fumando. Si sigue fumando, decirle que debe dejar de fumar para evitar todo esto. Evaluar de igual forma cómo el paciente tiene ganas pues, de dejar de fumar, si tiene muchas ganas, si tiene pocas ganas, y si se puede proporcionar una ayuda, ¿sí? Proporcionar de pronto un apoyo al paciente que quiere dejar de fumar con farmacoterapia, ¿sí? Con lo que hemos visto no sé, de pronto algún parche de nicotina, algún medicamento, por así decirlo, para ayudar a ese paciente como a acelerar un poco el proceso y para que esté pues, apegado al proceso. Y por último, la evaluación como a largo plazo en el control. Esa es como la estrategia que se recomienda. ¿Listo? Y por otro lado, la disminución de los factores ambientales. Pues muy importante, a veces un poco difícil, pero primordial en este manejo preventivo. La actividad física de igual forma mejora la capacidad pulmonar del paciente, mejora el estilo de vida, mejora su calidad de vida. Bueno, tiene como la evidencia de mejorar el estado del paciente. Y la vacunación, que es enfocada y tiene la evidencia de la prevención pues, de las exacerbaciones mediante la vacunación. ¿Sí? Y se vacuna pues, para la influenza y el neumococo, básicamente. Luego de este manejo preventivo ya viene el manejo del EPOC estable. ¿Listo? Y aquí ya estamos entendiendo un poco la complejidad de esta enfermedad. Es por eso que tiene algunos retos el manejo de estas patologías. Es una patología heterogénea, repito, incomprendida en su fisiopatología, en su totalidad. Es multifactorial, está subdiagnosticada y algunas personas pueden tener poca respuesta al tratamiento, lo cual lo hace muy difícil de manejar. ¿Listo? Y con esto, pues, estamos buscando unos objetivos con el manejo farmacológico y con el no farmacológico, que va a ser tratar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar su estado de salud, reducir la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones, reducir la progresión de la enfermedad y posteriormente reducir la mortalidad de todos estos pacientes. Con esto empezamos pues, a ver cuál sería el manejo. Lo primero que hay que tener en cuenta es este loop o esta secuencia que tenemos que seguir. Lo primero que hacemos es diagnosticar al paciente, evaluarlo y clasificarlo con las escalas y cuestionarios que ya vimos y clasificarlo en el grupo ABCD, para luego llevar al paciente al manejo inicial, que es el manejo preventivo, dejar de fumar, la vacunación, hacer ejercicio, etcétera, para seguir pues, con el manejo farmacológico inicial. Entonces, uno inicia su farmacoterapia, inicia la educación del paciente y el manejo de las comorbilidades. Después de eso, en un contexto pues, posterior, en el control o en algún momento en el tiempo después, pues se va a revisar otra vez al paciente cómo le ha ido con ese manejo inicial y en dado caso se va a ajustar si así lo requiere. Y ahora, hablando puntualmente de la farmacoterapia, tenemos que tener también en cuenta este ciclo. Lo primero que uno evalúa en estos pacientes para ver si la farmacoterapia está bien empleada es los síntomas. Si el paciente ha presentado disnea, si ha presentado exacerbaciones durante el último tiempo que no lo hemos visto. Y con respecto a eso, evaluar qué pasa con ese paciente, si está bien o si está mal. Y si está mal, ver si está aplicando las técnicas inhalatorias adecuadas, si está adherente al tratamiento, si está usando o aplicando las medidas no farmacológicas y de acuerdo a esos resultados, ajustarlo. ¿Listo? Se escala el medicamento a, no sé, a alguna terapia complementaria. Si se usó uno, se usan dos ahorita. O se cambia la molécula, se cambia el medicamento. O se desescala, pues si el paciente realmente no lo amerita. ¿Listo? Tener en cuenta que esto se va a hacer cada vez que nosotros empecemos a evaluar si el manejo está funcionando. Y es por eso que llegamos aquí. ¿Se acuerdan de los diferentes grupos donde se clasificaron? Pues se clasificaron en A, B, C, D, y de acuerdo a cada grupo, pues nos va a indicar qué se va a hacer en estos pacientes. Entonces, en el grupo A, recordemos que es el paciente que no ha estado tan comprometido a lo largo pues, de su vida, no ha estado hospitalizado y si ha tenido alguna exacerbación ha sido, bueno, leve y moderada incluso en algunas instancias.
y es el paciente que no presenta tantos síntomas respiratorios de disnea. Entonces, con este tipo de pacientes, lo que se recomienda en la guía es empezar con un broncodilatador. ¿Listo? Un broncodilatador. No te especifican cuál, no te dicen este es mejor que aquel. Entonces, idealmente, una breve recomendación que hacen es inícielo con un broncodilatador de acción larga. Y en este sentido tenemos dos tipos de broncodilatadores. Tenemos el broncodilatador que es beta 2 agonista de larga acción y el antimuscarínico de larga acción, que ambos permitirán la broncodilatación, ¿sí? Digamos que el objetivo en este punto de estos medicamentos es, o sea, va dirigido a disminuir la limitación del flujo, disminuir el atrapamiento de aire y disminuir la hiperinsuflación para mejorar, pues, digamos, esa ventilación, como ese esfuerzo, pues, respiratorio, mejorar esa sintomatología. Entonces, si el paciente no puede respirar, si los bronquios están obstruidos, pues lo que vamos a hacer es broncodilatarlos. ¿Listo? Es el primer manejo que hay que hacer en este grupo de pacientes. Luego ahí nos vamos, pues, a ver qué pasa después, cuando el paciente ya no es grupo A, sino que empieza a empeorar un poco en su sintomatología o en sus exacerbaciones. Si el paciente se pasa en grupo B, quiere decir que tiene más síntomas de dificultad respiratoria. Es un paciente más disneico, como lo podemos mencionar. En este contexto, nosotros podemos igualmente iniciar un broncodilatador de larga acción. ¿Listo? Podemos utilizar LABA o LAMA. LABA es el beta 2 agonista y LAMA es el antimuscarínico, buscando también esa apertura de los bronquios, ¿sí? Porque su principal síntoma es la disnea, ¿sí? Pues porque los bronquios están congestionados, porque están constreñidos y por, pues, el enfisema también. ¿Listo? Por el otro lado, si el paciente ha presentado más exacerbaciones que síntomas respiratorios, pues podemos decir que el paciente estaría en un grupo C, ya estaba hospitalizado, ya tenía más de 2 exacerbaciones moderadas y podemos decir que el paciente es exacerbador. ¿Listo? En este contexto podemos utilizar el LAMA, que es el que se recomienda, el antimuscarínico, también dirigido a, bueno, disminución de la hipersecreción, un broncodilatador, pues aumenta, digamos, el beneficio y es mejor que el LABA en estos casos. Listo. También aquí podríamos utilizar de alguna forma los corticosteroides que ya vamos a ver, pero está más pensado para el grupo D, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el grupo D, iniciamos primeramente con una monoterapia. Podemos utilizar el LAMA, que es el antimuscarínico, para evitar, digamos, la progresión de la enfermedad, de la sintomatología, mejorar un poco esos síntomas y evitar exacerbaciones. Podemos iniciar con monoterapia, ¿sí? Si el paciente pues no se mejora, si está sintomático, sobre todo si está más disneico, pues si un broncodilatador no le funcionó, entonces le ponemos 2. Listo, ahora tiene 2 broncodilatadores, que es la segunda conducta que vamos a tomar. Si por el contrario el paciente de pronto es más exacerbador, y es decir, que tiene un componente más inflamatorio, podemos considerar lo que es un beta 2 agonista de larga acción, que es pues buen broncodilatador, pero adicionalmente agregarle el corticosteroide inhalado. Listo, que este es el que tiene evidencia para las exacerbaciones, para disminuir el impacto de las exacerbaciones. ¿Listo? Sobre todo se consideran los pacientes que tienen eosinófilos mayor o igual a 300, como vemos aquí, porque con este hallazgo pues se sabe que el paciente tiene un componente más inflamatorio y ahí es donde nos va a ayudar el corticosteroide inhalado pues a disminuir esos síntomas. ¿Listo? Esa es más o menos la dimensión que hay que tener y la lógica que hay que tener. No se recomienda de manera general algún tipo de medicamento u otro. Es decir, por ejemplo, en un beta 2 agonista de larga acción no te recomiendan el formoterol sobre el indacaterol, por ejemplo. ¿Sí? No recomiendan uno sobre otro. Entonces podríamos utilizar cualquiera que esté disponible pues, en nuestro medio. Al igual el LAMA. Con el LAMA, pues no te recomiendan tampoco de pronto el tiotropio sobre el glicopirrorato, o sea, como que no hay ninguna recomendación, así que utilizamos lo que tengamos a la mano, pero de acuerdo a estas recomendaciones. ¿Listo? Y ese fue el manejo inicial, pero ahora viene el manejo de seguimiento, que es cuando el paciente ya entra a una segunda revisión, ¿sí? Y podemos evidenciar si el paciente ha estado estable con esos medicamentos que le dimos, con ese abordaje, o por el contrario, ha empeorado y ahí es donde entraremos pues a ajustar el manejo. Y con esto hay que tener 2 cosas en cuenta. El paciente se puede quejar de pronto, su sintomatología principal puede ser disnea o puede ser que la sintomatología principal sea las exacerbaciones.
Aquí una mención, si el paciente tiene los dos síntomas, si está pues disneico, si ha presentado exacerbaciones, se recomienda irse por este tipo de algoritmo. Es decir, podemos pensar que las exacerbaciones podría ser un poco, bueno, lo peor y podríamos irnos por manejar pues ambas cosas mediante este algoritmo. ¿Listo? Sin embargo, empecemos con el de disnea. Con el de disnea tenemos dos manejos iniciales que podríamos hacer. Si el paciente realmente sus síntomas son de dificultad respiratoria, pues lo que vamos a buscar es abrirle el bronquio, ¿listo? Entonces empezamos con monoterapia de LABA o LAMA, que son los broncodilatadores. O por el contrario, si el paciente presenta más de 300 eosinófilos, como lo vimos, podríamos presentar un manejo inicial con LABA y con corticoides inhalados, ¿sí? Que nos va a ayudar un poco pues a eso. Si el paciente, aquí en este momento revisamos los síntomas del paciente, evaluamos el apego al tratamiento y readecuamos el esfuerzo. Entonces, si el paciente pues no mejora o no ha presentado mejoría con estos medicamentos en el último tiempo, lo vamos a escalar un poco. Entonces, si el paciente está dinéico, si le empezamos con un broncodilatador y le siguieron los síntomas de disnea, pues ahora le aplicamos dos broncodilatadores, ¿sí? Para seguir abriendo esos bronquios. Y posteriormente, si eso no le funciona, podríamos incluso devolvernos a un medicamento, a la monoterapia, pero lo que hay que considerar aquí es que se puede cambiar la molécula. De pronto la molécula no está actuando de la mejor forma y podríamos intentar con otra. ¿Listo? Y de igual forma investigar otras causas de disnea. Y por el contrario, si el paciente ya tiene el primer broncodilatador, si ya tiene los corticosteroides y no le funciona, pues nos vamos a la triple terapia, ¿sí? Que es básicamente adicionar a lo que ya teníamos el LAMA, básicamente, como el otro broncodilatador que estaba pendiente. Y aquí hacer mención especial que los corticosteroides no deberían usarse a largo plazo por sus consecuencias. Entonces, cualquier paciente que tenga alguna complicación por el uso de corticosteroides, la idea es desescalarlo. Entonces, como vemos aquí, si el paciente ha presentado neumonía, si ha presentado pues infecciones, bueno, bucales más que todo, podríamos utilizar o desescalar el manejo y no utilizar los corticoides inhalados, sino directamente con los broncodilatadores. Y esto va a ser aplicado pues a prácticamente todo. Y por el lado de las exacerbaciones podremos iniciar con LABA o LAMA, digamos que lo principal aquí es abrir los bronquios. Y nuevamente, si el paciente no se mejora con un medicamento, pues le agregamos por un lado, le podemos agregar el otro medicamento, el otro broncodilatador. Entonces, si antes uno no nos servía, ahora intentamos con dos. ¿Listo? Y también tenemos otra opción de que si el paciente tiene más de 300 eosinófilos, pues le agregamos los corticoides inhalados. ¿Listo? Si en los dos casos, si el paciente no mejora con alguna de estas terapias duales, pues nos vamos directamente a la triple terapia. ¿Listo? Y si el paciente, bueno, presenta alguna complicación, como ya le mencioné, de corticosteroides, pues con esa terapia, pues lo vamos a desescalar y no lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar una terapia dual con los dos broncodilatadores, ¿sí? Finalmente, si el paciente tiene eosinófilos menor de 100 y esta terapia dual no le funciona, nos vamos a ir a otras opciones, que son la acitromicina por un lado, que permite y tiene evidencia de la reducción de las exacerbaciones en los pacientes que ya no son fumadores, o el roflumilast, que está más indicado en los pacientes que tienen bronquitis crónica. ¿Listo? Y aquí también hacemos énfasis en que digamos, este espectro de la enfermedad todavía se tiene en cuenta, al menos para el manejo. ¿Listo? Y este sería básicamente como el abordaje o el esquema mental que deberíamos hacer. Principalmente es utilizar una monoterapia, si no funciona, escalarlo a una terapia dual y de ahí evaluar cuáles serían pues, los mejores desenlaces. De pronto una terapia triple o de pronto cambiar la molécula, ¿sí? Pero básicamente iniciar de esa forma. Listo, ya para ir finalizando, entonces tenemos por último, la última parte del manejo del EPOC estable es el manejo no farmacológico. Ya hablamos del manejo preventivo y esto también lo vamos a aplicar en este contexto, es similar a lo que vamos a hacer. Y también prestar la atención a la rehabilitación, que la rehabilitación, al igual que la actividad física, permite una mejoría de los síntomas del paciente, permite una mejoría en la calidad de vida, permite una mejoría en su estado mental y psicológico, así que pues siempre es recomendable utilizarlo en el contexto de un manejo no farmacológico. Y posteriormente, pues podríamos empezar con esto que vemos aquí, la oxigenoterapia, el soporte ventilatorio y la terapia de reducción de volumen, que puntualmente lo que tiene evidencia de disminuir la mortalidad aquí es la oxigenoterapia y la terapia de reducción de volumen.
¿Listo? Con la oxigenoterapia, pues es importante iniciarla cuando el paciente esté desaturado, cuando el paciente tenga una presión arterial de oxígeno disminuida y puntualmente si tiene menos de 60, que sea cuando el paciente presente hipertensión pulmonar o alguna comorbilidad tipo falla cardíaca congestiva. Iniciarlo y titularlo hasta que sea más del 90% de saturación y no llevarlo a más del 96%. ¿Listo? Y posteriormente se reevaluará a los 60 días o a los 90 días para ver si el tratamiento con oxigenoterapia le funcionó o si hay que escalarlo un poco más o si por el contrario ya no lo necesita y se le retira. ¿Listo? Por su parte, el soporte ventilatorio es indicado o está indicado solamente de la ventilación mecánica no invasiva y en pacientes estables con EPOC severo e hipercapnia, básicamente para disminuir un poco ese impacto de los síntomas, para permitir al paciente un poco esa mejoría de los síntomas, para que pueda respirar mejor, para, digamos, no, no tener tanto esfuerzo respiratorio, ¿listo? Y la terapia finalmente de reducción de volumen es la otra que tenía evidencia para mortalidad. Consiste básicamente en estos pacientes de poco avanzado, enfisema con hiperinsuflación refractaria a manejo, con bulas grandes. En estos pacientes utilizar un abordaje procedimental, hacer un procedimiento o hacer algún tipo de cirugía que permita la resección de, por ejemplo, esas bulas o ese enfisema que pues, se encuentra en estos pacientes, mejorando así su capacidad respiratoria y pues disminuyendo la mortalidad a largo plazo. ¿Listo? Por último, el monitoreo y el seguimiento. Básicamente aquí, pues ya una vez terminamos con el manejo estable del EPOC, monitorizamos la progresión de la enfermedad, las comorbilidades y las complicaciones que pueda presentar a largo plazo. Entonces evaluamos síntomas, exacerbaciones, si la estrategia del tabaquismo ha funcionado o no y ajustarla y tomar imágenes. Esto es muy importante, imágenes de espirometría y los test de ejercicios, en general los paraclínicos, usualmente no se toman, pero es recomendable tomarlo al menos una vez al año, puntualmente con la espirometría hablando, es tomar al menos una vez al año el volumen expiratorio forzado al primer segundo, porque eso permite evaluar la progresión de la enfermedad y pues tomar también tratamientos diferentes, ajustados. ¿Listo? Igualmente la farmacoterapia, lo que ya vimos, evaluarlo cada vez que se presente con el paciente y las comorbilidades también. ¿Listo? Y finalmente las conclusiones. Listo, entonces, por la parte de las conclusiones, pues solamente todo es importante en esta charla, pero que se lleven para la casa que es una enfermedad prevalente y está en aumento en nuestra población, ¿sí? Y en el mundo en general. Entonces, crece en importancia que el médico general tiene que saberla, que el especialista tiene que saberla y pues manejarlo de acuerdo a lo mejor posible, sabiendo que es una enfermedad complicada. De igual forma, es una enfermedad heterogénea, lo cual implica un reto para el médico general y el especialista, por lo que ya hablamos. Y esto es muy importante, que el diagnóstico se hace por medio de la evaluación clínica, los factores de riesgo y lo obtenido de la espirometría. ¿Listo? El manejo preventivo también es importante y lo más importante es la cesación tabáquica. ¿Listo? Y principalmente, ya como última conclusión, el manejo debe estar enfocado en la reducción de los síntomas del paciente y la prevención de exacerbaciones, también de acuerdo a esto que acabamos de ver pues, en el manejo, como a esas conductas, a esos algoritmos, buscando siempre la mejoría de nuestros pacientes. ¿Listo? Y ahí finalizamos. Muchas gracias a todos por su atención. También abrimos el espacio de preguntas. Veo que ya hay algunas en el chat, entonces las vamos a evaluar. Bueno, pues muchas gracias a Javier y Gloria por tan excelente exposición. No sé si el doctor quiera añadir algo más antes de iniciar las preguntas. No, yo creo que con las preguntas podemos ir solventando. Listo, doctor. Bueno, entonces recuerden que pueden ir dejando las preguntas en el chat. Vamos a empezar entonces a hacer algunas que nos hicieron y otra por el chat y otras que nos hicieron llegar por interno. ¿Listo? Entonces dice, buenas tardes, gracias por la charla. En la interpretación de la espirometría se habla de grados de obstrucción según BEF1, capacidad vital forzada. ¿Cuáles son los valores de los mismos? Y tenemos una pregunta relacionada que dice, pues, que cuál es la utilidad de clasificar el grado de obstrucción. Listo, no sé si de pronto sea pertinente devolvernos esta diapositiva, pues para
que queden más claros esos valores. Sí, ya, Creo que, ya la pongo. ujú. Listo. Puntualmente, bueno, se hace, la primera parte de la pregunta se hace, pues sí, la evaluación de esa limitación del flujo aéreo mediante los estadios GOLD del 1 al 4 y los valores son los que vemos en pantalla, ¿listo? Entonces, el GOLD 1 sería el menos grave, que va a más de 80. Entonces, eso es del porcentaje de predicho post-broncodilatador, ¿listo? Cuando se evalúa, pues, realmente el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y de ahí, pues, va bajando el GOLD 2 de 50 a 79, el GOLD 3 de 30 a 49 y cuando es menor de 30, el GOLD 4. ¿Listo? La segunda parte, ¿cuál era, Ana? ¿Me la repites? ¿Cuál sería la utilidad de usar esta clasificación? Ok, bueno, esta clasificación no está en toda la guía GOLD como a lo largo de los años. Es más bien reciente porque se intentó hacer una separación entre este grado de obstrucción de la espirometría con los síntomas. ¿Listo? Entonces, para ser un poco más claro, uno es la utilidad, que hay una limitación del flujo aéreo y hay otra cosa que son los síntomas, que a veces ni siquiera están relacionados. Entonces, lo primero es, pues sí, para hacerlo más claro, esa es la utilidad, la principal. Y lo segundo, pues para determinar bueno, esa obstrucción, ¿no? Esa limitación del flujo aéreo, ver ese estadio, pues, en cuánto estaría y determinar la limitación, pues, del paciente. Listo para posteriormente evaluar si con los síntomas es pertinente empezar algún tipo de manejo u otro. Y también lo que mencionaba hacia el final, otra utilidad, es que con estos grados, pues, se puede evaluar la progresión de la enfermedad. Entonces, si un paciente empieza GOLD 1 y de pronto, no sé, a los 5 años ya está en GOLD 3, pues podemos ver que de pronto podemos hacer algún tipo de manejo diferente y vemos que ha estado deteriorándose pues en su proceso natural de la enfermedad. Listo, también para, pues con ese fin. Listo. Bueno, muchachos, les recordamos a los miembros del IMI que ya les vamos a mandar la asistencia para que por favor no se les olvide llenarla. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿existe una relación entre fumar compuestos diferentes al cigarrillo, por ejemplo, vaporizadores o marihuana en el desarrollo del EPOC? Sofi, ¿quieres responder eso? Sí, ahí me escuchan bien. Sí. Pues bueno, no, digamos que no se puede decir que hay tantos estudios como para comprobar esta relación dosis-respuesta como los hay, como por ejemplo en el tabaco, pero sí existe, digamos, una relación para la disminución del volumen expiratorio forzado en este tipo de partículas que tienen, por ejemplo, em, los cigarrillos electrónicos, también diferentes componentes de, no sé, la marihuana y varias sustancias psicoactivas, por decirlo así, pero sí existe una relación un poco más definida en cuanto a la disminución de este volumen expiratorio forzado en este tipo de pacientes que consumen este tipo de sustancias y para los pacientes que ya tienen un diagnóstico de base de EPOC y manejan el consumo de las sustancias que les mencioné anteriormente, pues digamos que tienen un riesgo de realizar diferentes tipos de exacerbaciones por la presencia de estas noxas que contienen estos cigarrillos, como a largo plazo. No sé, doctor, si usted quiere añadir algo más en esta pregunta. Y bueno, sobre la anterior pregunta o el anterior grupo de preguntas, la severidad no es sobre la relación, ¿no? Uno no mira la severidad con la relación hace el diagnóstico de obstrucción, la severidad se mira con el BEF1 y, digamos, Gold pone esos puntos de corte, pero pues habitualmente hay otros puntos de corte de interpretación de la espirometría, que son recomendaciones de ATS y RS, que toman, digamos, a partir de 70 en el porcentaje predicho del BEF1. Lo que es mayor de 70 lo denominan leve, entre 60 a 69 moderado, 50 a 59 moderadamente grave, de 35 a 49 grave y menor de 35 muy grave. Mientras que Gold, pues digamos, hizo su propia separación, digamos, en pacientes que tienen EPOC,
o sea, no para la interpretación de la espirometría, sino en pacientes que tienen EPOC, ellos los clasifican más de 80 muy leve, entre 50 a 79 moderado y entre 30 a 49 grave y menos de 30 muy grave, que es como se hace la clasificación acorde a Gold. Y esa severidad, esa gravedad de la obstrucción, digamos que lo separaron, como bien decían, en la actualización que tuvo en 2017, que previamente estaba dentro del cuadro que ellos colocan de ABCD, y lo separaron porque no se correlaciona con los síntomas, es decir, las personas que pueden haber personas muy sintomáticas con una obstrucción leve, así como personas con no tantos síntomas a pesar de tener una obstrucción grave. Pero es algo importante porque entre más obstrucción haya, las personas tienen más riesgo de mortalidad, más riesgo de exacerbaciones y más riesgo de hospitalizaciones. Entonces, su utilidad es como marcador pronóstico. Y pues respecto a lo de marihuana y lo de los cigarrillos electrónicos, pues no hay una información, digamos, tan grande como se existe con cigarrillo, pero existen estudios patológicos en los cuales pues se ve los efectos que genera la combustión de cualquiera del consumo de estas sustancias. No hay, digamos, tanta información pues, porque no han pasado tanto tiempo y tanto investigación como sí lo ha tenido el cigarrillo, pero pues sí hay estudios patológicos y pues como ustedes han visto, que pronto se han leído, se han encontrado varios casos, sobre todo con cigarrillos eléctricos, con los vapeadores, en relación a algo que han venido denominando que se llama EVALI, que lo pueden encontrar así por internet, que pues básicamente es una neumonía lipoidea exógena, que también eso puede ocurrir con marihuana. Entonces, pues causan otro tipo de daño. Digamos, formalmente con EPOC, digamos, la información no es tan grande, pero es predecible que seguramente sí pueda generarlo, porque finalmente el problema acá en alguna medida es la combustión que produce y la inflamación que genera sobre la vía aérea. Muchas gracias. Bueno, dice, la siguiente pregunta. ¿En qué momento se puede utilizar la clasificación de Antonisen y qué antibiótico terapia inicial debo emplear en paciente con EPOC sobreinfectado? Esto a nivel intrahospitalario. Bueno, ¿me escuchan? Se oye como con eco. Sí. Pues no es formalmente para lo que iba la charla. Digamos que la exacerbación de la EPOC tiene dentro de las etiologías, algunas pacientes generan exacerbación no lo podríamos llamar formalmente una infección, sino una colonización por bacterias. Las personas, digamos que es una clasificación, hay personas que clasifican esto como una exacerbaciones neumónicas y otras que clasifican como y otras que colocan dentro de un grupo que la definen como exacerbaciones no neumónicas. Para algunas personas las únicas exacerbaciones son las no neumónicas, las otras pues las llaman neumonía. Entonces las que son neumonía o si las quieren llamar exacerbaciones neumónicas pues se van a tratar como una neumonía, es decir, con un antibiótico. Mientras que las no neumónicas pues no implican una infección, sino dentro de todas las etiologías posibles, algunos de ellos tienen una colonización por bacterias que pues, generan un proceso inflamatorio y que terminan llevando a la exacerbación. Entonces el antibiótico pues habitualmente son antibióticos que cubran gérmenes de la vía aérea, porque esos son los gérmenes habituales que bien sea infectan o colonizan. Entonces pues vale para tratamiento de streptococo, hemófilus, de moraxela. Entonces, pues eso habitualmente es un beta-lactámico o se puede pensar macrólido o oxiciclina. Eso depende pues de la severidad del caso. Listo, muchas gracias, doctor. Dice, luego de instaurado el tratamiento, ¿cada cuánto se hace el seguimiento en los pacientes estables? Y hay una pregunta que me parece relacionada que dice, ¿cada cuánto debo considerar hacer espirometría de control? Bueno, pues eso también depende de la severidad del paciente, ¿sí? Y eso pues está supeditado también a las guías de práctica clínica, pero en general en personas leves,
O sea, personas con una EPOC leve, y no, el seguimiento pues se puede hacer eventualmente anual, ¿sí? Por especialista, ¿no? Un médico, se me refiero, digamos, a neumología, un médico general, pues sí, habitualmente de estas personas cada 3 meses, pero hablando del especialista, pues el seguimiento de una EPOC leve es anual, las EPOCs moderadas probablemente no las va a ver cada 6 meses, y las EPOCs graves y muy graves se están viendo cada 3 meses más o menos. Entonces, ese es como el seguimiento que se hace. Como decía, en la espirometría se recomienda al menos que se haga anual de seguimiento, básicamente para evaluar cómo va el declinamiento de la función pulmonar. Si digamos hay una declinación rápida que sugiera que se puedan hacer algún tipo de ajuste para evitar que no decline tan rápido. Y pues de pronto, después de una exacerbación, también podría considerarse la evaluación de, si se llega a presentar, la evaluación de una espirometría. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice que el LABA y que el LAMA son de primera elección de tratamiento en el uso rutinario. Como decían también, no hay ninguna especificación de molécula, sino es una decisión de tipo. Cuando los comparan entre grupos, dentro del mismo grupo, pues son medicamentos que son similares en cuanto a mejoría del BEF1, y pues cuando miran también capacidad de hacer ejercicio, también son similares. Entonces el que se escoja es indistinto, ahí sí depende pues de la preferencia del médico y del paciente en cuanto al tipo de dispositivo, porque lo que sí puede variar es el dispositivo que tiene cada molécula. Bueno, y pues también de pronto la administración en cuanto a que algunos, particularmente dentro de la LABA, y algunos son cada 12 horas, otros cada día. Entonces la decisión está supeditada es eso, a cómo se prefiere la entrega del medicamento, más no a la molécula. Ok, muchas gracias, doctor. Dice, ¿alguna recomendación con respecto a la acitromicina? ¿Dosis por cuánto tiempo se debería dejar? Bueno, la citromicina, como mostraban, pues se usa en personas que son exacerbadoras, que tienen un fenotipo exacerbador, eh, posiblemente después de haber iniciado esteroide, o de haber evaluado si, digamos, valía la pena iniciar el esteroide o haber iniciado ese esteroide, si a pesar de eso, y digamos, con mayor evidencia en personas que fueron fumadoras, uno podría considerar el uso de citromicina. De resto no, o sea, uno no lo usa en el tratamiento diario porque el esteroide, la citromicina y el roflumilast son medicamentos que buscan un efecto inmunomodulador, y por ende su objetivo es reducir las exacerbaciones, no mejorar la disnea. Uno no da citromicina para mejorar la disnea ni nada de eso, sino para disminuir la exacerbación. Y digamos, los estudios que han evaluado eso, el estudio más grande lo hizo usó la citromicina con dosis de 500 miligramos 3 veces por semana por un año, que es, digamos, a lo que vio, a lo que evaluó el estudio. Uno, pues después de, pues cuando uno lo usa habitualmente, lo deja como estuvo en el estudio hace un año. Digamos que darlo más allá de un año no se sabe si hay un beneficio o no, porque no se extendió ya más el estudio. Probablemente uno no lo extiende más porque pues también hay efectos adversos en relación con el uso del medicamento, algunos más a corto plazo que, digamos, pueden ser peligrosos, como básicamente pues, el prolongamiento del QT que hacen los macrólidos, razón por la cual pues siempre hay que ver un electrocardiograma cuando se manda un macrólido, tanto en la práctica pues, hospitalaria como en esos pacientes ambulatorios. También puede haber pues, toxicidad auditiva. Y hay estudios que pues muestran que se produce, como es esperable, cambio en la flora y pues generación de bacterias resistentes, selección de bacterias resistentes en la flora pulmonar. Entonces, por eso uno tal vez no lo prolonga más allá del tiempo, y pues, el objetivo es básicamente reducir exacerbaciones en alguien que es exacerbado. Listo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, en pacientes con asma se ha documentado que la monoterapia con beta-agonistas aumenta mortalidad. ¿Se ha documentado algo similar en EPOC? Bueno, en eso hay que hacer una aclaración primero, y es que sí, la monoterapia con beta-2 agonistas de larga acción
en asma aumentó la mortalidad cuando se dan solos sin esteroide, ¿no? O sea, larga acción sin esteroide aumentó la mortalidad. Los inhaladores de corta acción tipo beta-2 agonistas no aumentan la mortalidad. Lo que sucede es que personas que usan mucho el inhalador de corta acción son personas que están mal controladas. Y digamos que existe una correlación que si uno usa mucho beta-2 agonista, pues seguramente va a ser una persona que se va a exacerbar más y que va a tener más riesgo de mortalidad a consecuencia de ese uso, pero no es porque lo genere formalmente el beta-agonista de la corta acción, sino que es una evaluación, una medición indirecta de que hay mal control. Usualmente pues porque no se está usando un controlador. En EPOC no ocurre lo mismo porque digamos que como fisiopatológicamente entendidos, como se entiende en la actualidad, son enfermedades que son distintas. Aquí pues uno no está dando, como ustedes ven, esteroide a todos. Aquí el esteroide no tiene la relevancia que tiene en el asma, en el cual es muy importante para disminuir la inflamación de la vía aérea, particularmente la inflamación eosinofílica. En EPOC no es así. Entonces, por ende, no, uno puede dar betagonistas de larga acción. Probablemente no son la primera opción nunca, porque entre un betagonista de larga acción y un anticolinérgico de larga acción, uno quizás opte por el anticolinérgico de larga acción porque sí ha demostrado reducción en las exacerbaciones. Pero pues una persona no exacerbadora uno podría escoger eventualmente, indistintamente entre el uno y el otro. Pero probablemente no va a ser la primera elección en absoluto. Listo, doctor, muchas gracias. Pues acá tenemos dos preguntas que son de exacerbación. Pues sabemos que no es el tema de la charla, pero como para que no se vayan con la duda. Dice, en caso de exacerbación, ¿existe algún riesgo si se da oxigenoterapia a altas dosis? ¿Y cuál es el beneficio de la ventilación no invasiva BiPAP? Sí, uno no da oxígeno ni en la exacerbación ni en el manejo diario del paciente. Digamos que el problema no es la alta dosis, no la alta dosis por la alta dosis, sino las metas que se buscan de oxigenación. Entonces, habitualmente uno busca metas de oxigenación entre 88 a 92%. Digamos que colocar oxígeno para que supere esas metas puede ser contraproducente, básicamente porque pues, puede aumentar la hipercapnia. Bien sea porque lo que estas personas, digamos, son dependientes, su drive respiratorio en parte de la hipoxemia, entonces si no detectan hipoxemia disminuye el drive respiratorio, puede generar hipercapnia por ese lado y también por el efecto Haldane. Efecto Haldane puede producir hipercapnia. Entonces uno no busca metas de saturación perfectas. El oxígeno, pues a altas dosis, pues a fibros mayores de 0.5 por mucho tiempo puede generar fibrosis pulmonar si se da por mucho tiempo, pero pues digamos, no es lo habitual y una exacerbación no requiere habitualmente oxígeno. Un paciente con EPOC habitualmente no requiere oxígeno a tan altas dosis, pues porque es un problema de espacio muerto, el principal que genera hipoxemia, y el espacio muerto mejora fácilmente con FIO2 a bajos flujos. Entonces, aquí más que el flujo es la meta que se busque. Y la ventilación no invasiva en la exacerbación, pues es una indicación 1A, reduce ventilación invasiva, el riesgo de pues, la posibilidad de llegar a ventilación no invasiva y mortalidad, por ende, pues es totalmente indicado en una persona pues que cumpla los criterios. Si es una persona pues que está inestable hemodinámicamente, que está con alteración del estado de la conciencia, pues es una persona que no va a ser candidata a ventilación no invasiva y se va a optar por ventilarla de forma invasiva. Listo, doctor, muchas gracias. Esta pregunta también es la otra que les decía que tiene que ver con exacerbaciones. Dice, en caso de dar antibiótico-terapia por exacerbación de enfermedad, ¿en qué pacientes se debe sospechar infección por Pseudomonas aeruginosa? Pues digamos que uno usa los criterios que son similares para el caso de neumonía. Entonces, en personas que tengan una alteración estructural o hayan tenido previamente la identificación de colonización por Pseudomonas, el cubrimiento estaría justificado. Si previamente estuvo hospitalizado, uno también podría considerar gérmenes
nosocomiales, dentro de ellos Pseudomonas aeruginosa. Si está recibiendo inmunosupresión a altas dosis también, o pues uso de antibióticos de amplio espectro previos. Todos esos son factores de riesgo para colonización por Pseudomonas. Entonces uno lo asimila en ese caso. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe alguna relación entre el hallazgo clínico de acropaquias o dedos en palillos de tambor y la EPOC? ¿Y cómo se explica esto fisiopatológicamente? La pregunta está muy extensa. Esa pregunta se la suelo hacer a los estudiantes. Pero voy a responderlo de forma sencilla para que después averigüen por qué no fisiopatológicamente. No, digamos que la EPOC habitualmente no produce acropaquia. Es decir, si ustedes ven una EPOC de hecho, ustedes han visto pacientes con EPOC y les puedo asegurar que en todos los pacientes que han visto con EPOC, o diría yo en la mayoría, nunca le han visto una acropaquia. Eso se lo puedo asegurar. Y si han visto una acropaquia, tienen que pensar en un diagnóstico diferencial, porque no es habitual tener acropaquia en una EPOC. ¿Y por qué razón? Bueno, pues eso sí se los dejo de tarea. Tienen que averiguar porque no tiene que ver con la hipoxemia. No tiene que ver con la hipoxemia. Esa es la razón por la cual ustedes no van a ver una EPOC con acropaquia, por lo menos rara. Yo en las EPOCs creo que nunca, y la he visto en mi vida, he visto EPOCs con acropaquia. Listo, doctor, muchas gracias. La última pregunta que tenemos acá es, ¿existe alguna manera de cuantificar la exposición a biomasa? ¿Como alguna escala o algo así? No, mira, básicamente es pues lo que pasa es que eso es difícil. Digamos que con la exposición a biomasa y las exposiciones laborales, el problema es que uno no puede tener una medición exacta, ¿sí? Digamos que con el cigarrillo pues tampoco, pero uno se aproxima con la medición del índice paquete año o el índice de Brickman, que pues da una idea de más o menos qué tanto el nivel de exposición es. Pero con exposiciones ambientales fuera o dentro de la casa, es más difícil porque digamos que uno no puede estimar ahí con certeza qué tanto se tuvo la exposición a la fuente. Por ejemplo, en el caso de exposición a biomasa, que es algo que es un error común, es que ustedes pueden preguntarle al paciente si alguna vez estuvo expuesto o cocinó con leña, y muchos le van a decir que sí. Pero eso puede que sea muy cierto, sobre todo cuando ustedes hablan con una mujer, ¿sí? Con una mujer pues anciana. Eso sí es muy probable, pero un hombre, pues realmente yo creo que es hasta difícil porque rara vez un hombre, sobre todo en décadas pasadas, cocinaba. Entonces él probablemente sí estuvo expuesto pues, porque en la casa cocinaban con leña y pues estaba el humo de leña, pero probablemente eso no se puede asumir igual a esa persona que comía por ahí medio cerca del fogón a la mujer que está todo el día ahí pegada al fogón. Entonces medir qué tanto es la exposición entre el uno y el otro, pues seguramente no es lo mismo. Y tampoco a nivel laboral, pues si está pegada a una caldera o si había una caldera lejos, si tenía protección durante la exposición laboral o no. Entonces es mucho más difícil hacer esa medición. No, básicamente lo que tiene en cuenta es eso, qué tan cerca, digamos, estaba de la fuente. Y dos, el tiempo que estuvo asociado a esa exposición. El tiempo probablemente es lo que uno tiene más en cuenta, pero es bastante difícil hacer una medición y atribuir esa exposición a si es lo suficientemente clara como para explicar lo que se está produciendo. Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que nos acaban de mandar, que es la siguiente. ¿Cómo la EPOC me puede llevar a desarrollar un cor pulmonale? Hipoxemia, básicamente. La EPOC, o bueno, las enfermedades pulmonares crónicas son una causa de hipertensión pulmonar del grupo 3 particularmente, y el mecanismo ahí es hipoxemia. Genera vasoconstricción hipóxica y a largo plazo hay remodelación en la circulación pulmonar y eso va a generar hipertensión pulmonar. Entonces, por eso es importante el oxígeno. Y el oxígeno es una de las medidas que ha demostrado reducción de la mortalidad. Eso ya desde hace 30 años, ya casi 40 años, yo creo. Eso fue en estudios de los 80, que miraron que pues efectivamente la oxigenoterapia
ambulatoria reducía mortalidad en EPOC por disminución de falla cardíaca, básicamente de derecha. Listo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por la disposición para la revisión de la charla, doctor. Bueno, no, gracias a ustedes nuevamente. Que sigan así. Muchas gracias, doctor, Ya, por Gracias, acompañarnos también. doctora. ya Gloria, Muchas gracias a todos los asistentes también. y a Gloria y a Javier por acompañarnos. Los invitamos dentro de el próximo jueves. Vamos a tener una charla de hipertensión pulmonar a la que todos están cordialmente invitados. Igualmente, pues saben que esta es una de las charlas que tenemos en asociación con el IMIC de la Sabana. Entonces, el día de mañana ellos también van a tener un club de revistas sobre triple terapia en EPOC. Entonces, también súper invitados. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.